Escúchame bien, porque lo que vas a oír a continuación no es solo una historia de famosos y peluquería, es la crónica desgarradora de una mentira brillante que ha durado 87 años. Imagina por un momento que dedicas toda tu vida a construir una muralla dorada a tu alrededor, una fortaleza hecha de lacas, de focos de televisión, de sonrisas ensayadas y de frases pegadizas que todo el mundo repite como loros. Imagina que lo haces para protegerte, para que nadie vea al niño asustado que llevas dentro, a ese crío vulnerable que ha luchado contra viento y marea por cada bocanada de aire en esta vida tan cruel. Y ahora, imagina que el día que te mueres, esa muralla se derrumba de golpe y deja al descubierto la podredumbre, la avaricia y una guerra familiar tan sucia que haría vomitar a los guionistas de las peores telenovelas, una verdadera carnicería humana que ya está salpicando a todos. Esto es lo que ha pasado con Roberto Burillo Ortega, un nombre que quizás no te suene de nada. Tú lo conocías como Rupert, el del pelo frito, el de la frase icónica, el bufón de la tele que te arrancaba una sonrisa, pero no tenías ni idea de quién era en realidad. Su muerte ocurrida el pasado 1 de febrero del año 2025 en Valencia no ha traído paz. Al contrario, ha sido como lanzar un trozo de carne fresca en un estanque lleno de pirañas hambrientas y despiadadas. Se ha destapado la caja de los truenos de forma brutal, una bomba emocional que ha estallado sin miramientos en la cara de todos. Detrás del personaje había un hombre que murió inmensamente rico, con un patrimonio oculto de más de 10 millones de euros. 10 millones de euros, una cifra mareante que nadie esperaba y que ha sembrado el caos. Y ahora, mientras su cuerpo apenas descansa en la fría tierra, los buitres han empezado a volar en círculos trazando sus órbitas de avaricia y rencor sobre su memoria. Quédate, te lo ruego. No te muevas de ahí, porque vamos a deconstruir el mito de Rupert con una precisión quirúrgica. Vamos a arrancar la máscara de payaso para ver el rostro del dolor y del miedo más profundo. Vamos a hablar de santería, de rituales oscuros en la noche madrileña más clandestina, de amores prohibidos que se llevaron a la tumba y de cómo un niño nacido en la miseria más absoluta de la Mancha Profunda terminó guardando los secretos de alcoba de las mujeres más poderosas y enigmáticas del mundo entero. Esta es la historia de una traición póstuma, una traición que va más allá de la muerte y que duele hasta el alma. Esta es la autopsia de un escándalo que nos va a dejar helados, absolutamente sin palabras, porque la realidad supera a la ficción. Bienvenidos al verdadero final de Rupert, un final que os prometo no os dejará indiferentes. Para entender la magnitud de la tragedia que estamos viviendo hoy con su herencia, con esta auténtica catástrofe familiar y moral, tenemos que viajar al pasado, pero no a un pasado cualquiera, ni a uno lejano y aburrido. Tenemos que ir al barro, al origen del trauma, al punto exacto donde todo comenzó a torcerse o, quizás, a forjarse. Olvida esa imagen frívola de los años 90, de las revistas de papel cuché y los programas de variedades. Borra de tu mente las risas enlatadas y los chascarrillos fáciles. Tenemos que situarnos en el año 1937, en un país que se desangraba sin piedad. Cierra los ojos e imagina España en ese momento tan dramático y crucial de nuestra historia. El país está roto por la mitad, desangrándose en una guerra civil atroz, sin sentido, que lo devora todo. El aire huele a pólvora, a miedo y a hambre, un hambre física que te roe las entrañas y un hambre espiritual que te devasta el alma. En ese escenario apocalíptico, en un pueblo manchego llamado Tomelloso, en la provincia de Ciudad Real, nace Ruperto Burillo Ortega. Es vital que entiendas esto, que lo grabes a fuego en tu memoria. Ruperto no nació en la época del Destape ni en la alegría desbordante de los años 60, como muchas biografías perezosas y superficiales han querido venderte durante años. No, él es un hijo de la guerra, un superviviente nato. Llegó al mundo cuando España vestía de luto riguroso, un luto tan profundo y tan arraigado que parecía que nunca iba a terminar. Nació en una región, La Mancha, donde la tierra es seca y dura como una piedra, y donde la mentalidad de la gente era, si cabe, aún más árida, más cerrada, más conservadora. En aquel Tomelloso de finales de los años 30 y principios de los 40, la vida no era vida, era supervivencia pura y dura, un día a día extenuante de lucha y privaciones. El entorno en el que creció no podía ser más hostil, más opresivo. Estamos hablando de una sociedad agraria, cerrada, vigilante hasta el extremo, un lugar donde todo el mundo sabe quién eres, qué haces y a qué hora entras en casa,
No hay espacio para la intimidad ni para ser diferente. El pueblo no funcionaba como una comunidad de apoyo, ni mucho menos. Funcionaba como un mecanismo de control implacable, como una prisión sin rejas pero con 1000 ojos inquisidores. Y en medio de esa rigidez dogmática y moral, en medio de hombres curtidos por el sol que solo entendían el lenguaje de la fuerza bruta y el trabajo extenuante en el campo, empieza a crecer un niño diferente, un niño que no encajaba en los moldes preestablecidos. Ruperto no encajaba, no había forma. Desde el primer minuto de su existencia, su vida fue un desafío a las normas más básicas de ese entorno tan asfixiante. Imagina ser un niño con una sensibilidad artística a flor de piel, con una delicadeza innata, con una forma de ver el mundo llena de colores vivos y vibrantes, atrapado en un universo en blanco y negro, en la década de los 40, en la España de la autarquía y el racionamiento más severo, más brutal. Ser diferente no era una peculiaridad encantadora en ese contexto, era una condena social de por vida, era llevar una diana pintada en la espalda para que todos te señalaran y te juzgaran. Para el pequeño Ruperto, Tomelloso no era un hogar protector, era un infierno constante, una pesadilla de la que no podía despertar. Cada calle, cada plaza, cada rincón era un recordatorio lacerante de que no pertenecía allí, de que no era como los demás. La presión social era asfixiante, abrumadora. Cualquier gesto, cualquier mirada, cualquier desviación de lo que se suponía que debía ser un hombre manchego, un hombre de verdad, se castigaba con la crueldad que solo los pueblos pequeños saben ejercer de forma tan cruel. El ostracismo, la burla en la plaza pública, el susurro a las espaldas que te roe el alma. Ruperto creció sintiendo que su propia identidad era un delito, una transgresión imperdonable contra las normas establecidas. La psicología de Ruperto se forjó en ese yunque de dolor, de rechazo constante. Aprendió a esconderse a plena luz del día, a camuflarse para pasar desapercibido. Aprendió que para sobrevivir tenía que blindarse emocionalmente, tenía que construir un muro impenetrable a su alrededor. Pero había algo en él que era más fuerte que el miedo, algo que lo impulsaba hacia adelante de forma imparable. La ambición, una ambición feroz. Y sobre todo, el instinto de conservación, un instinto primario que le decía que tenía que huir para salvarse. Sabía que si se quedaba en Tomelloso, su alma iba a morir, se iba a secar como las viñas bajo el sol abrasador de agosto, y eso no podía permitirlo. Tenía que huir, tenía que escapar de esa prisión. Esa huida no fue un capricho adolescente ni un arrebato de rebeldía pasajero. Fue una operación de rescate de sí mismo, una misión desesperada por su propia supervivencia emocional. Corría el año 1951. Ruperto tenía apenas 14 años. Míralo bien, es solo un niño, un crío que debería estar jugando o estudiando, disfrutando de su infancia, pero que toma la decisión más aterradora y trascendental de su vida. Mete 4 cosas en una maleta vieja y destrozada, quizás robando algunas monedas de la casa familiar en un acto de desesperación, y se sube a un transporte con destino a Madrid, la capital, la gran ciudad, la promesa de una nueva vida. Es el éxodo rural, sí. Miles de jóvenes lo hacían por hambre física, por necesidad económica, pero él lo hacía por hambre espiritual, por una sed de libertad que le quemaba por dentro. Buscaba algo que en su pueblo era imposible de encontrar, el anonimato. Quería ser nadie para poder llegar a ser alguien, para poder construir su propia identidad. Pero Madrid no lo recibió con los brazos abiertos ni con alfombras rojas. Si crees que llegó a una ciudad de luces y oportunidades brillantes, estás muy equivocado. El Madrid de principios de los años 50 era una ciudad gris, triste, burocratizada y llena de policía, un lugar donde las heridas de la guerra civil todavía supuraban en las fachadas de los edificios y en los rostros cansados y resignados de la gente. Y llegar allí, con una mano delante y otra detrás, sin estudios, con ese acento de pueblo tan marcado y esa vulnerabilidad extrema, era un suicidio anunciado, una verdadera locura. Los primeros años de Ruperto en la capital son la crónica desgarradora de una resistencia feroz, de una lucha diaria por la supervivencia. Vivía en pensiones inmundas, lugares donde las sábanas nunca estaban limpias y el frío se colaba por las ventanas rotas, un ambiente desolador. Comía lo justo para no desmayarse, apenas un bocado al día, pero tenía un objetivo claro, una meta que lo mantenía en pie. Empezó a trabajar de aprendiz, iba de un salón a otro, desde el barrio de Argüelles hasta el Paseo de la Habana,
barriendo pelos, lavando cabezas, hasta que las manos se le despellejaban por los productos químicos baratos y abrasivos. Observaba, callaba y aprendía cada detalle, cada técnica. Aquella etapa fue su verdadera universidad, su escuela de vida. No aprendió solo a cortar el pelo o a manejar las tijeras con destreza, aprendió sociología pura, una lección magistral sobre la sociedad. Veía entrar a las señoras de la alta sociedad con sus abrigos de pieles elegantes y su arrogancia desmedida, y veía a las mujeres de barrio que ahorraban peseta a peseta para regalarse un peinado el domingo, un pequeño lujo para escapar de la rutina. Ruperto entendió rápidamente que Madrid estaba dividida por muros invisibles de clase y dinero, por barreras insalvables, y él quería saltar esos muros a toda costa. Quería estar al otro lado, donde el aire olía a perfume caro y no a lejía barata. Su ambición era tan grande, tan desmedida, que le nubló el juicio, le impidió ver la realidad con claridad. Cometió un error de novato, un error que marcaría su carácter desconfiado y cauteloso para el resto de su vida. Una lección aprendida a base de dolor. Creyó que ya estaba listo para volar solo, que había aprendido lo suficiente. Con unos ahorros miserables que había juntado pasando hambre y penurias, decidió emprender, decidió montar su propio negocio. Se lanzó a la piscina sin mirar si había agua, con una fe ciega en sí mismo. Abrió su propio salón, pero eligió mal, muy mal, de forma catastrófica. Lo abrió cerca de la Gran Vía, sí, el epicentro de la vida madrileña, pero en las inmediaciones de la calle de la Ballesta. Tienes que entender la geografía del vicio de aquel Madrid, de aquella época tan particular. La calle de la Ballesta no era una zona comercial cualquiera, ni mucho menos. Era el epicentro de la prostitución callejera, del menudeo de drogas, de la delincuencia más baja, de los bajos fondos de la capital. Era territorio comanche, un lugar peligroso y estigmatizado. Ruffert, quizás cegado por los alquileres bajos y por su ambición, pensó que la ubicación no importaba si el talento era bueno, si ofrecía un servicio de calidad. Se equivocó estrepitosamente, de forma rotunda. Las clientas a las que él aspiraba, esa burguesía madrileña conservadora y católica, esa élite social, jamás, bajo ningún concepto, atravesarían esas calles estigmatizadas y peligrosas para peinarse, ni por todo el oro del mundo. Cruzar por allí era mancharse la reputación, era arriesgar su buen nombre. El salón de Ruffert estaba vacío día tras día, semana tras semana. Veía pasar a las prostitutas por la puerta, pero no a las señoras de bien, a las clientas que él quería atraer. El fracaso fue absoluto, total, devastador, sin paliativos. Se arruinó, perdió todo lo que tenía, el poco dinero que había invertido, la ilusión, el esfuerzo de años de privaciones y sacrificio. Y entonces llegó el momento más amargo de su vida, la derrota más humillante. Tuvo que cerrar la persiana de su sueño y hacer lo que juró que nunca haría: volver a casa, volver a Tomelloso, al lugar del que había huido con tanto dolor. Imagina la escena. El hijo pródigo regresa, pero no triunfante, sino con el rabo entre las piernas, destrozado, humillado. La humillación debió ser insoportable, una losa que lo aplastaba por completo. Sentir las miradas de los vecinos, esas miradas de «te lo dije», de «sabíamos que no llegaría a nada». El rarito ha vuelto, fracasado, sin gloria. Aquel retorno fue un golpe directo a su orgullo, un golpe que le dejó una cicatriz permanente en el alma. Pero aquí es donde vemos la verdadera naturaleza de Ruffert, aquí es donde se separa al hombre del mito, al luchador del conformista. El quiero otro se habría rendido, se habría conformado con trabajar en el campo o en la peluquería del pueblo, bajando la cabeza y aceptando su destino gris y sin horizontes. Pero Ruffert no. Él no era como los demás, tenía otra pasta. Solo aguantó 3 meses en el pueblo, 90 días exactos. No pudo más. La asfixia moral de Tomelloso seguía siendo peor que el hambre física de Madrid, una agonía insoportable para su espíritu. Esa es la medida de su desesperación y de su fuerza interior. Prefería morir de hambre en la capital que vivir con el estómago lleno, pero el alma encadenada en Ciudad Real. Si esta historia de superación y oscuridad ya te está atrapando, te lo ruego, no te quedes fuera de esta increíble aventura. Suscríbete ahora mismo a Teras de Salseo, porque lo que viene a continuación va a cambiar tu percepción de todo lo que creías saber sobre este personaje. Volvió a Madrid y, esta vez, juró que no volvería a fallar. Esta vez no iba a jugar limpio, no, iba a jugar a la capital y a jugar para ganar a toda costa.
Su segunda etapa en la capital ya no fue la de un aprendiz ingenuo, sino la de un estratega calculador, un verdadero tiburón en busca de su presa. Entendió que para llegar arriba necesitaba un padrino, o mejor dicho, una madrina con poder e influencia. Necesitaba acceso a los círculos más exclusivos y lo encontró en el salón de Antonita Savagrande, un salón de alta costura capilar. Allí, por primera vez, sus dedos tocaron el cabello de la verdadera aristocracia, no las burguesas aspiracionales que simulaban serlo, sino la crème de la crème, la flor innata de la sociedad madrileña. Conoció a Isabel de Borbón, un nombre que lo cambió todo. Ese fue su pasaporte, su llave maestra, su billete a la cumbre. E Isabel no solo era una clienta cualquiera, era la llave maestra que abría todas las puertas cerradas de la alta sociedad madrileña. Ella ejerció de mecenas, de mentora. Vio en ese chico manchego, en ese joven amanerado y servicial, un talento que podía moldear, que podía pulir hasta convertirlo en un diamante. Ruffert se dejó querer, se dejó guiar. Aprendió la lección más importante de su carrera, una lección que aplicaría hasta el final. En este negocio el talento técnico es secundario, lo que importa es la seducción, la capacidad de encantar y manipular a la gente. Ruffert se convirtió en un experto en la psicología de la vanidad, un maestro en el arte de la adulación. Sabía qué decir, cuándo halagar sin parecer falso, cuándo callar un secreto inconfesable. Pero lo que realmente demuestra su astucia, su capacidad camaleónica para sobrevivir en entornos hostiles y militarizados, fue lo que ocurrió durante su servicio militar. Piensa en esto, por favor. Un hombre como Ruffert, con su pluma, con sus modales suaves y delicados, en medio de un cuartel militar de la España franquista de los años 50. Aquello debería haber sido su tumba social, su perdición. Debería haber sido objeto de burlas crueles, de novatadas sádicas, de desprecio constante por parte de la tropa y los oficiales. ¿Pero qué hizo él? ¿Esconderse? No. Apuntó a la cabeza, a la cima del poder. Logró, contra todo pronóstico, convertirse en el peluquero personal de Camilo Menéndez Tolosa. No estamos hablando de un sargento cualquiera o de un oficial de bajo rango, no. Estamos hablando del ministro del Ejército, la máxima autoridad militar del régimen franquista. Ruffert pasaba sus días peinando y afeitando a la cúpula militar más temida y poderosa del país. Tenía en sus manos, con una navaja de afeitar afilada, el cuello de los hombres más poderosos y temidos de España. Este hecho es fundamental, y casi nadie habla de ello. Es un secreto a voces que se esconde en su biografía. Peinar al ministro le otorgó una capa de protección invisible, una armadura infranqueable. ¿Quién se iba a meter con el peluquero personal del ministro del Ejército? Nadie se atrevía, absolutamente nadie. Ruffert había hackeado el sistema, había convertido su debilidad más evidente en su mayor fortaleza, en su escudo protector. Demostraba una inteligencia social maquiavélica, capaz de adaptar su conducta tanto a la rigidez castrense como a la frivolidad más extrema de los salones de belleza más exclusivos. Estaba ensayando el papel de su vida, el de confesor de los poderosos, el guardián de sus secretos más oscuros. Pero el destino, caprichoso y teatral como él mismo, le tenía reservada una sorpresa aún mayor, un encuentro que no solo cambiaría el rumbo de su carrera profesional, sino que definiría su alma para siempre. Estaba trabajando en la peluquería de Sara Di Stefano, una de las más conocidas de la capital, cuando la puerta se abrió de golpe y entró un huracán, una fuerza de la naturaleza. No era una mujer cualquiera, era Lola Flores, la faraona, en todo su esplendor y con toda su energía arrolladora. La entrada de Lola Flores en la vida de Ruffert no fue un simple encuentro profesional más, fue un choque de planetas, un evento cósmico que lo cambió todo. Imagina ese momento. La faraona, con esa energía desbordante que podía parar un tren en seco, cruzando el umbral de la peluquería de Sara Di Stefano. Ruffert, el chico de Tomelloso que había aprendido a ser invisible para sobrevivir en un mundo hostil, de repente se encontró frente a la mujer más visible, más icónica y más temperamental de España. Y Lola, con ese instinto animal que tenía para detectar el talento y la raza en los demás, no vio a un empleado más, ni a un simple peluquero. Lo miró a los ojos y vio a un igual, a un alma gemela. La conexión entre ellos fue instantánea, visceral, casi eléctrica, como si se conocieran de toda la vida. No se trataba solo de peines y tijeras o de lacas y tintes. Se trataba de almas gemelas que se reconocían en la misma hambre de gloria, en la misma sed de éxito. Lola detectó en Ruffert esa misma hambre de gloria que ella tenía,
esa misma superstición profunda que guiaba sus pasos en la vida, porque ambos, el peluquero y la artista, compartían una visión del mundo teñida de misticismo, de magia. Para ellos la suerte no era azar, no era algo que simplemente pasaba. La suerte se fabricaba, se atraía o se repelía con rituales, con sortilegios, con hechizos. Lola quedó impactada por las técnicas innovadoras de Ruffert. Él hacía cosas con el cabello que nadie más se atrevía a hacer en aquella época tan conservadora, tan cuadriculada. Sus alisados eran arquitectónicos, verdaderas obras de arte capilar. Pero fue su capacidad para entender la bravura indomable de Lola, su alma gitana y su fuerza descomunal, lo que selló el pacto entre ellos, un pacto de lealtad inquebrantable. Se convirtió en su sombra, su confidente más íntimo, su guardián personal. Lola Flores no daba un paso sin que Ruffert le diera el visto bueno a su imagen, a su peinado, a su estilismo. Y a cambio, ella hizo por él lo que el dinero no podía comprar, lo que ninguna campaña de marketing podría haber logrado. Le dio legitimidad, lo bendijo con su presencia y su amistad. Fue Lola quien lo cogió de la mano y lo introdujo en el verdadero famoseo, no el de las revistas de papel cuché baratas y amarillistas, sino el de las fiestas privadas, el de los saraos exclusivos donde el flamenco se mezclaba con la aristocracia de sangre azul más rancia y exquisita. Allí, entre palmas flamencas, humo de tabaco rubio importado y whisky carísimo, Ruffert dejó de ser el peluquero para convertirse en un personaje más de la corte de la faraona, en un miembro de su séquito. Lola fue la arquitecta de su fama, la que gritaba a los cuatro vientos que aquel manchego tenía duende en las manos, un don especial para el cabello. Y cuando la faraona hablaba, España entera obedecía, se rendía a sus pies. Llegaron los años 70 y España estaba cambiando a pasos agigantados. El país se desperezaba de una larga y opresiva siesta dictatorial, de un letargo de décadas. Y Ruffert, con ese olfato de tiburón que había desarrollado a lo largo de su vida, supo que la estética tenía que cambiar con él, tenía que adaptarse a los nuevos tiempos, a la nueva mujer. Ya no valían los peinados contenidos, rígidos y sumisos de la sección femenina. No, eso había quedado obsoleto. La mujer española quería gritar libertad, quería expresarse, quería ser dueña de su imagen. Y Ruffert les dio la herramienta perfecta para hacerlo, la pieza clave de su liberación: el pelo frito. Escucha bien este nombre porque es historia viva de nuestra cultura pop, de nuestra identidad estética. El pelo frito. Técnicamente era una locura para los cánones clásicos de belleza, un desafío a lo establecido. Consistía en un rizado extremo, texturizado, una explosión de volumen que desafiaba la ley de la gravedad con descaro. Era un cabello que ocupaba espacio, que molestaba a los conservadores, que decía sin palabras: «Aquí estoy yo y no me voy a esconder». Era una agresión visual contra el orden establecido, una patada en la boca a la tradición. La recepción fue brutalmente polarizada, sin puntos intermedios. Los sectores más conservadores de la sociedad, las señoras que seguían ancladas en el pasado y en las costumbres rancias, se llevaron las manos a la cabeza, escandalizadas. Lo calificaron de vulgar, de estrafalario, de cosa de mujeres de mala vida, sin clase. Los críticos de moda más rancios, los que defendían la elegancia clásica, decían que Ruffert estaba destrozando la elegancia española, que era un sacrilegio. Pero ¿sabes qué? A Ruffert le daba exactamente igual. Es más, le encantaba esa controversia, esa reacción. Él entendió mucho antes que los gurús del marketing moderno que la controversia genera dinero, que el escándalo vende. Comprendió que si hablaban mal de ti, al menos estaban hablando de ti, estabas en boca de todos. El pelo frito se convirtió en un símbolo de estatus para la mujer moderna, liberada y un poco salvaje, que quería romper con las cadenas del franquismo. Las que querían romper con el pasado no iban a una manifestación. No, iban al salón de Ruffert, a que les friera el pelo y les diera una nueva identidad. No vendía una permanente, vendía una actitud de rebeldía, de transgresión. Vendía el derecho a ser escandalosa, a ser diferente, a ser una misma sin miedo al qué dirán. Aquí quiero detenerme un segundo y lanzarte una pregunta directa. Quiero que seas honesto conmigo en los comentarios, que me digas la verdad. Si vivieras en una época de cambio radical como aquella, ¿hubieras tenido el valor de llevar un look que todo el mundo criticaba solo para sentirte libre, para expresar tu autenticidad, o hubieras preferido la seguridad de lo clásico para no llamar la atención, para pasar desapercibida? Piénsalo, porque la respuesta dice mucho de quién eres en realidad. Cuéntame tu opinión y hablemos de ello. Para el año 1976, Ruffert ya no pedía permiso a nadie para nada.
Estaba en la cima, en la cúspide de su poder y su influencia. Inauguró su salón icónico en la calle del General Martínez Campos, y por favor no te imagines una peluquería normal y corriente con revistas viejas y aburridas en la mesa. No, aquello era un templo de la belleza, una auténtica obra de arte. Era el Estudio 54 de la belleza española, un lugar mítico. Este espacio funcionaba como un club social exclusivo, donde las leyes de la calle no aplicaban, donde el tiempo se detenía. Allí dentro, bajo el ruido constante de los secadores y el aroma a laca, la jerarquía social se disolvía, se desvanecía. Ruffert logró un hito sociológico imposible en aquella España: mezclar en el mismo sofá, esperando turno, a la realeza europea más rancia y de sangre azul con las folclóricas más viscerales y las estrellas de Hollywood más glamurosas. Imagina la escena, es algo alucinante. Entra por la puerta Sofía de Habsburgo, con toda su alcurnia imperial y su porte majestuoso, y se sienta al lado de una actriz española que acaba de protagonizar la película más escandalosa y controvertida del cine del destape. Y en la otra silla, ya Charo Palacios de Onassis, la viuda de América, esperando su turno mientras Grace Kelly se retoca el maquillaje con total naturalidad. Y en medio de todas ellas, reinando como un director de circo, como un maestro de ceremonias, estaba Ruffert, el indiscutible señor de la belleza. Su capacidad para gestionar esos egos desmedidos era sobrenatural, una habilidad innata para el trato con las divas. Tenía que lidiar con divas de la talla de María Callas, la voz más grande de la ópera, una mujer con un temperamento volcánico que hacía temblar los teatros enteros, o con Natia Abascal, la musa de la moda, el icono de la elegancia. Ruffert sabía exactamente qué tecla tocar con cada una, cómo manejarlas. Con algunas era el sirviente sumiso y obediente, con otras el amigo deslenguado y confidente, y con otras el tirano que les ordenaba qué hacer con su imagen, sin discusión. Demostraba una inteligencia emocional superior, casi manipuladora, un don para leer las mentes. Sabía que esas mujeres, tan poderosas y admiradas en público, en el fondo eran profundamente inseguras, llenas de miedos y complejos. Necesitaban que alguien les dijera que eran hermosas, que seguían siendo las reinas, las más deseadas, y Ruffert les vendía esa fantasía a la perfección. Les hacía sentir que mientras estuvieran en su sillón, el tiempo no pasaba, la vejez no existía y la decadencia era solo un mito. Él no cobraba por cortar el pelo, cobraba por subirles la autoestima, por darles seguridad, por venderles un sueño. Pero no todo eran luces, champán y glamour en el opulento salón de Martínez Campos. Mientras Ruffert construía este imperio de la belleza, este templo de la vanidad y el poder, empezó a alimentar una faceta mucho más oscura y misteriosa de su personalidad, una dimensión que muchos conocían en susurros de pasillo, pero de la que muy pocos se atrevían a hablar en voz alta por miedo o por respeto. El éxito desmedido no le quitó la superstición, al contrario, la multiplicó, la hizo crecer hasta límites insospechados, casi patológicos. Ruffert empezó a llenar su salón, este templo de la modernidad y la elegancia, con símbolos que no encajaban, que resultaban chocantes. Imágenes religiosas escondidas en rincones discretos, amuletos, fetiches extraños y objetos cargados de un misticismo que a muchos les ponía los pelos de punta. El ambiente se cargaba a veces de un olor que no era solo a lacas y perfumes caros. A veces olía a incienso quemado, a cera derretida, a algo antiguo y ancestral. Ruffert ya no se definía solo como estilista, como peluquero. Empezó a presentarse en petit comité, en reuniones íntimas, como espiritista, como astrólogo, como medium. La santería entró en su vida como un torrente incontrolable, como una fuerza de la naturaleza, y tiene todo el sentido del mundo si lo piensas bien. El mundo del espectáculo, de los famosos, es un nido de víboras, un lugar lleno de envidias y malas energías. La envidia constante, el mal de ojo que te acecha en cada esquina, el miedo atroz a que te quiten el puesto, a envejecer, a que el público te olvide y caigas en el ostracismo. Ese terror constante es el caldo de cultivo perfecto para lo oculto, para lo esotérico. Y Ruffert se ofreció como el chamán de las estrellas, el protector, el guía espiritual de todas esas almas atormentadas por la fama.
Las clientas ya no iban solo a peinarse, a arreglarse el cabello. Iban a limpiarse de malas vibraciones, a protegerse de los ataques invisibles. Se rumoreaba, y hoy tenemos testimonios que lo confirman de forma escalofriante, que en la trastienda del salón, lejos de los grandes espejos y las luces brillantes, ocurrían cosas. Rituales para alejar la mala suerte que acechaba a las artistas, para amarrar a un amante millonario que se quería escapar y no dejar rastro. Incluso para hundir la carrera de una rival, para destruirla por completo. Ruffert jugaba con fuego, mezclando el tinte con la magia más oscura, sin miedo a las consecuencias. Esta dimensión esotérica fue el cemento, el pegamento indestructible de su relación con otra gigante de nuestra cultura, con otra leyenda, Rocío Jurado. La más grande era una mujer de fe profunda, de creencias arraigadas, pero también de miedos profundos, de inseguridades que la corroían por dentro. Rocío creía en las energías, en el destino escrito, en las presencias del más allá, y encontró en Ruffert a su guía espiritual, a su confidente místico. La relación entre el peluquero y la cantante trascendió la amistad, se convirtió en una dependencia, en un lazo inquebrantable. Ruffert era su pilar cuando la salud flaqueaba, cuando las fuerzas la abandonaban, o cuando los problemas personales la ahogaban y la superaban. Él le insinuaba que poseía conocimientos del más allá, que podía ver cosas que otros no veían sobre su sufrimiento y su destino. Eso le otorgaba un poder inmenso sobre ella, un control absoluto. Imagina el poder que tenía este hombre. No solo conocía los defectos físicos de las estrellas, sus calvicies ocultas o sus cicatrices secretas. Conocía sus miedos más inconfesables, sus demonios internos. Sabía a qué le temía Rocío Jurado en la soledad de la noche, cuando nadie la veía. Y eso, amigos míos, es un arma de doble filo, una herramienta de manipulación brutal. En el clan de la Jurado, y en otros clanes famosos de la época, Ruffert empezó a ser visto con respeto, sí, pero también con temor. Nadie quería enemistarse con el brujo de las estrellas, con el hombre que guardaba los secretos. Nadie quería tener en contra a quien guardaba mechones de tu pelo, un elemento clásico en la brujería para hacer trabajos de magia negra, y quien conocía tus secretos más oscuros, tus debilidades más profundas. Y así, Ruffert creó un aura de misterio a su alrededor que lo protegía, que lo hacía intocable. Era el guardián de los secretos y el portador de la magia, un personaje enigmático y temido a partes iguales. Pero los años 80 pasaron volando, entre excesos, lacas y fiestas desenfrenadas, y llegó la década de los 90. Y con ella llegó el medio que lo elevaría a los altares de la fama masiva, que lo convertiría en un icono popular, y luego lo devoraría vivo sin piedad. La televisión. Ruffert estaba a punto de dejar de ser un secreto de la élite para convertirse en un fenómeno de masas, en un personaje de dominio público, pero la fama masiva tiene un precio muy alto, y él estaba a punto de pagarlo con su dignidad artística, con su esencia. Todo comenzó con un anuncio, un simple anuncio de televisión que lo cambiaría todo para siempre. No era una gran producción cinematográfica ni una obra de arte. Era publicidad pura y dura, pero tenía una frase, una maldita frase que se clavó en el cerebro de todos los españoles como una aguja, como un estribillo pegadizo. Aparecía una mujer desesperada, muchos creen recordar a Victoria Abril, aunque fueron varias modelos las que pasaron por esas campañas, gritando a la cámara con angustia: «Ruffert, te necesito». Aquello fue viral antes de que existiera Internet, antes de que el concepto de viralidad fuera siquiera imaginable. Fue una explosión nuclear de popularidad, un fenómeno social. De la noche a la mañana, hasta las abuelas en los pueblos más remotos de Galicia o Andalucía sabían quién era Ruffert, lo conocían a la perfección. La frase se integró en el lenguaje coloquial, en el día a día. Los niños la gritaban en el colegio, los humoristas la parodiaban sin cesar. Ruffert había conseguido lo que muy pocos logran en esta vida: convertirse en un icono pop, en un símbolo de toda una época. Pero aquí empieza la tragedia del artista, el drama de la banalización. Ruffert se dejó seducir por el brillo fácil de la pantalla, por el dinero rápido y la atención constante. ¿Capitalizó esa fama? Sí, pero ¿a costa de qué? Empezó a ser un habitual en programas de variedades, en esos shows nocturnos estridentes y vacíos como Noche de Fiesta. Lo veíamos participando en sketches de humor dudoso, de baja calidad, junto a cómicos como Silvia Gambino o Pepe Ruiz. El gran estilista, el hombre que había tocado el cabello de Grace Kelly y Jacqueline Kennedy,
Ahora estaba haciendo el payaso en televisión para que la gente se riera de él, banalizó su figura, la prostituyó. Para las nuevas generaciones, ya no era el genio del pelo frito ni el confesor de la aristocracia, no. Era una caricatura de sí mismo, un personaje extrafalario, con sus gafas de colores imposibles y su abanico, dispuesto a todo por un minuto de foco, por un aplauso fácil. Y bajo esa máscara de risas y frivolidad, el carácter de Ruffert se fue agriando, se fue volviendo más ácido y desagradable. La soberbia, esa vanidad desmedida, empezó a asomar la pata, a mostrar su verdadero rostro. Se creyó su propio personaje, se sintió intocable. Y fue en esa época, en la era dorada y cruel de la televisión basura, cuando protagonizó uno de los momentos más tensos y desagradables que se recuerdan en la historia de la tele española. Un momento donde la máscara se cayó por completo y vimos al hombre inseguro, defensivo y agresivo que había debajo, al verdadero Ruffert. Fue en el programa Crónicas Marcianas, el templo de la televisión nocturna, dirigido por Javier Sardá. Allí, en directo ante millones de espectadores insomnes que no se perdían ni un detalle, Ruffert se enfrentó a la periodista Carmele Marchante. Pero no fue una discusión normal, no fue un debate de opiniones. Fue un ataque personal devastador, un acto de crueldad gratuita que heló la sangre de muchos y que nos dejó a todos sin palabras. Estábamos en el plató de Crónicas Marcianas, bajo la mirada atenta y sorprendida de Javier Sardá. El ambiente se podía cortar con un cuchillo. La tensión era palpable. Ruffert, que habitualmente era todo risas y chascarrillos, se transformó por completo. Carmele Marchante se le acercó, quizás buscando la complicidad del espectáculo, el juego televisivo, pero se encontró con un muro de hielo, con una hostilidad brutal. Ruffert se negó en rotundo a tocarle un solo pelo, pero no fue una negativa educada, no. Fue un escupitajo verbal, una humillación pública. Alegó que ella traía mala suerte, que tenía mal fario, que era una gafe. En el mundo de la superstición, acusar a alguien de ser gafe es condenarlo a la muerte social, al ostracismo más cruel. Pero no se quedó ahí, no fue suficiente para él. La frase que le lanzó fue un dardo envenenado que resonó en todos los televisores de España, que se clavó en la memoria colectiva. Tú eres nada, vienes de la nada. Esa sentencia, cruel y lapidaria, desnudó la faceta más oscura y despreciable de Ruffert. Nos mostró a un hombre profundamente clasista, que utilizaba su estatus de creador de estrellas para pisotear, para humillar a quien consideraba inferior, sin miramientos. La violencia de aquel momento no fue fingida, no fue un show. Fue real. Evidenció que, bajo la capa de frivolidad y excentricidad, habitaba un ser inseguro, defensivo y capaz de morder con crueldad si sentía que su energía estaba amenazada. Y si en la televisión mostraba los dientes, en su vida profesional privada acumulaba heridas que nunca cicatrizaron, que lo acompañaron hasta el final de sus días. Hablamos ahora de la gran traición, de una herida profunda que nunca se cerró. Hablemos de Mónica Naranjo. Tú recuerdas a la Mónica de los inicios, ¿verdad? Aquella diosa de voz potente con el pelo bicolor, mitad oscuro, mitad platino, un look rompedor. Ese look no fue un capricho de la cantante, no. Fue una obra de ingeniería estética, una creación artística única, ideada por Ruffert. Lo que pocos saben es que ese diseño no era originalmente para ella, ni mucho menos. Ruffert, con su ambición internacional desmedida, había ideado ese concepto radical para la mismísima Madonna, la reina del pop. Quería que la reina del pop llevara su sello, su impronta, pero el destino, siempre caprichoso, quiso que terminara en la cabeza de la artista española. Ruffert puso todo su talento, toda su genialidad, en definir la imagen de Mónica, en crear un icono visual que la hiciera inolvidable desde el primer vistazo. Y lo consiguió. Vaya, sí lo consiguió. Pero el agradecimiento nunca llegó, la lealtad se rompió. El conflicto estalló cuando, según la versión amarga y resentida de Ruffert, Mónica Naranjo empezó a atribuirse la autoría del estilo, o peor aún, a minimizar la aportación del maestro, a ningunearlo. Imagina el dolor de un artista cuando ve su obra maestra firmada por otro. Es una puñalada trapera al alma. Recientemente, y esto es lo que te pone los pelos de punta de verdad, han salido a la luz audios inéditos tras su muerte, donde Ruffert, con la voz rota por el rencor, confiesa su desengaño, su profunda tristeza. Dijo que el peinado se lo hizo ella, o sea, se lo hizo en su casa. Aquello no fue una simple disputa de peluquería, no.
Fue una puñalada al corazón de su ego, a su orgullo más íntimo. Ruffert se sintió utilizado, robado intelectualmente, pisoteado. Sintió que había dado perlas a quien no las merecía, a alguien ingrato. Este incidente le provocó un dolor profundo que lo acompañó hasta el final de su vida, haciéndolo desconfiar cada vez más de las nuevas generaciones de artistas que, según él, no tenían memoria ni respeto por sus mayores. Aquí tengo que pararme y pedirte tu opinión, porque esto nos ha pasado a todos alguna vez. ¿Crees que un artista debe reclamar su autoría hasta el final, aunque quede como un rancoroso, como un resentido? ¿O debería haber dejado pasar el tema por elegancia y callarse, por mantener las formas? Quiero leerte en los comentarios porque la línea entre el orgullo y la dignidad es muy fina, y tu perspectiva es importante. Pero Ruffert no solo vivía de peinar y discutir, ni de hacer rituales. Había una faceta mucho más peligrosa y secreta en su vida, la de guardián de secretos inconfesables. Su salón no era solo un lugar de belleza, no, era un confesionario, y a veces, una coartada perfecta. Ruffert jugó un papel clave en las intrigas amorosas de la alta sociedad española durante la transición y los años posteriores, un papel fundamental que pocos conocen. Se ha revelado que actuaba como encubridor de infidelidades de figuras intocables, de hombres poderosos como Ramón Mendoza, expresidente del Real Madrid, y otros nombres que harían temblar los cimientos del país si se dijeran en voz alta, que provocarían un escándalo de proporciones bíblicas. Ruffert sabía quién engañaba a quién en la capital, quién se acostaba con quién. Su salón o su discreción servían de tapadera para encuentros ilícitos, para romances prohibidos. Él organizaba las citas, cubría los rastros, mentía si hacía falta con una habilidad pasmosa. Ruffert sabía que la información es poder, y el conocimiento de esos secretos era su verdadera póliza de seguro, su escudo. Actuaba como un guardián de secretos de alcoba, lo que le garantizaba la fidelidad y el silencio recíproco de hombres y mujeres que no podían permitirse un escándalo público, que se jugarían su reputación. ¿Quién iba a atreverse a atacar a Ruffert sabiendo que él podía destruir matrimonios y reputaciones con una sola frase a la prensa del corazón? Nadie. Tenía a la élite agarrada por el miedo, por el terror a ser expuestos. Sin embargo, mientras protegía las pasiones de los demás, ¿qué pasaba con las suyas, con sus propios anhelos? Aquí entramos en el terreno más triste y conmovedor de su biografía, el de su vida más íntima. A pesar de su pluma evidente, de su estética queer y de ser un icono gay visible para muchos, Ruffert perteneció a una generación de homosexuales españoles que vivieron su vida afectiva bajo 7 llaves, en la clandestinidad más absoluta. Una generación marcada por el miedo, por la vergüenza interiorizada, por el qué dirán de una sociedad que juzgaba sin piedad. En público, Ruffert era la loca divertida, el personaje histriónico que se esperaba de él, el bufón que hacía reír a todos. Pero en privado mantenía un hermetismo cerrado, casi paranoico, sobre sus parejas reales, sobre sus amores verdaderos. Esta dualidad generó una soledad estructural espantosa, una tristeza profunda. Estaba rodeado de gente, de fiestas, de aplausos, de flashes, pero muy pocos conocían su corazón, sus sentimientos más íntimos. Nadie sabía quién le esperaba en casa, o si alguien le esperaba siquiera, si tenía un hogar real. La gran revelación, la bomba emocional que ha estallado tras su muerte, ha sido la existencia de Osvaldo, un nombre que permaneció oculto durante décadas, escondido del ojo público. Los testimonios de su círculo más íntimo de amigos leales, como Libertó López de la Franca, han desvelado la verdad. Osvaldo no fue un capricho pasajero, no. Fue el gran amor de su vida, el hombre de su vida, su media naranja. La relación con Osvaldo fue profunda, duradera, auténtica, pero se mantuvo en la clandestinidad, al margen de los focos y las revistas del corazón, de las miradas indiscretas. Ruffert tenía un sueño incumplido con él, un anhelo que nunca pudo materializar. Soñaba con un retiro tranquilo, quizás una vejez juntos frente al mar, lejos del ruido y el frenesí de Madrid, de la presión social. Un sueño de normalidad, de amor en libertad, que las circunstancias sociales de la época, el miedo al qué dirán o las presiones familiares, impidieron. La figura de Osvaldo emerge ahora no solo como el depositario del afecto del peluquero, sino como una pieza clave y dramática en el rompecabezas de su herencia, una pieza que podría cambiarlo todo. La gran pregunta que todos se hacen es, ¿fue Osvaldo incluido en el testamento? ¿O el amor secreto se quedará también sin el reconocimiento final, sin el legado que merecía?
La incógnita añade una capa de tragedia romántica a su final. Amar en silencio para terminar muriendo sin poder legar tu vida a quien realmente amaste es devastador. Y entonces llegó el principio del fin. El declive de Ruffert no fue suave ni paulatino, fue violento, abrupto, un golpe devastador. Comenzó con un mazazo a su herramienta de trabajo, a su cuerpo. Sufrió un ictus severo, un derrame cerebral que le dejó secuelas permanentes. Imagina lo que significa esto para un hombre cuya identidad residía en sus manos, en su capacidad de moldear, de transformar el cabello. La enfermedad le robó la destreza, quedó mermado físicamente de forma irreversible. Ya no podía sostener el secador con la misma fuerza. Sus dedos ya no bailaban sobre el cabello con la agilidad de antes, con la maestría que lo caracterizaba. Para Ruffert, la inhabilitación profesional fue una muerte en vida, la peor de las condenas. El salón, su reino, su templo, se convirtió en un recordatorio constante de lo que ya no podía ser, de lo que había perdido. Se vio obligado a tomar la decisión más dolorosa y humillante de su carrera, el traspaso. Entregó las llaves de su negocio en el barrio de Salamanca al joven estilista Gabriel Llano, un pupilo prometedor. El traspaso fue el fin simbólico de su reinado, el cierre de una etapa gloriosa. Ruffert bajó la persiana de su vida pública, se retiró a Valencia, alejándose del epicentro madrileño que había conquistado con tanto esfuerzo y sacrificio. Se fue a lamer sus heridas lejos de los focos, de las miradas curiosas. Durante sus últimos años, el silencio se apoderó de su figura. Se empezó a especular en los mentideros de la prensa rosa que Ruffert estaba acabado, que había caído en desgracia. Se decía que atravesaba graves dificultades económicas, que vivía casi en la indigencia, que había malgastado todo su dinero. Los rumores se alimentaban de su estilo de vida austero tras la enfermedad, de su discreción. La gente veía a un anciano retirado, enfermo, y pensaba: «Pobre Ruffert, se lo gastó todo. ¡Qué final tan triste!». ¡Qué equivocados estaban! La realidad financiera era radicalmente opuesta y mucho más fascinante, más oscura. Ruffert había engañado a todos con maestría. Mientras el mundo pensaba que estaba arruinado, él había acumulado silenciosamente una fortuna inmensa, millonaria. No era una cigarra derrochadora, era una hormiga obsesiva, un acumulador patológico. Tras su muerte se ha destapado la cifra real, y es mareante, os lo aseguro. Se estima su patrimonio en más de 10 millones de euros. 10 millones. Propiedades, inversiones secretas, cuentas ocultas en paraísos fiscales. Ruffert murió siendo un magnate en la sombra, un millonario desconocido para el gran público. Esta discrepancia entre la percepción pública de un artista en decadencia y la realidad de un millonario oculto sugiere una gestión paranoica de sus recursos, una mentalidad de la escasez. Es la mentalidad de quien ha conocido el hambre de verdad, el niño de Tomelloso que llegó a Madrid con una mano delante y otra detrás, nunca olvidó el miedo a la pobreza, el terror a no tener nada. Acumulaba por pánico, por inseguridad, por trauma. Murió rico, asquerosamente rico, pero vivió sus últimos días en una soledad que el dinero no pudo paliar, que no pudo comprar. De nada le sirvieron los 10 millones cuando la salud se fue, y los amigos de conveniencia desaparecieron como por arte de magia. Y así llegamos al desenlace fatal, al momento donde la muerte levanta la alfombra y sale toda la basura, toda la podredumbre a la luz. Ruffert falleció el 1 de febrero de 2025. Y su entierro, ¡ay, su entierro! Aquello no fue una despedida emotiva, no. Fue el primer acto de una guerra civil familiar, una batalla campal. El funeral tuvo lugar en Tomelloso, la tierra de la que huyó toda su vida. Parece un chiste macabro del destino, terminar enterrado en el lugar que juraste abandonar, que tanto odiaste. Pero lo más triste no fue el lugar, sino las formas, la indignidad de la despedida. Su prima Toralla, rota de dolor y de rabia contenida, apareció en televisión denunciando lo que allí ocurrió, destapando el escándalo. Acusó directamente a Carmen, la hermana del peluquero, de organizar un funeral low cost, indigno de la leyenda que era Ruffert, indigno de un hombre de su talla. «No estuvo a la altura», clamó ante las cámaras con el corazón en la mano. Se criticó la falta de boato, la ausencia de flores, el carácter apresurado y frío de la despedida. No hubo grandes personalidades, no hubo homenaje nacional, fue un trámite rápido y desangelado. «¿A él le hubiera gustado que hubiera ido toda su familia?», gritaba Toralla, asegurando que ni siquiera la habían invitado, que se enteró tarde y mal de la tragedia.
Este conflicto público, con gritos y reproches en directo en los programas de televisión, evidenció que el clan Burillo estaba fracturado en bandos irreconciliables, en facciones que se odian a muerte. Por un lado, los que controlaron sus últimos días, los que gestionaron el funeral low cost, que tanto indignó a los demás, y quienes se perfilan como los herederos legítimos si no aparece un papel que diga lo contrario. Ellos tienen la posesión física de los bienes, las llaves de las casas, el acceso a las cuentas. Parecen tener la sartén por el mango. Pero al otro lado de la trinchera está el entorno afectivo y la sombra alargada de Osvaldo, el amor secreto. Existe una sospecha muy fuerte, alimentada por amigos íntimos como López de la Franca, de que Ruffert no se fue de este mundo sin dejar las cosas atadas, sin dejar un último mensaje. Se rumorea la existencia de un testamento cerrado, un documento secreto, redactado ante notario, que podría cambiarlo todo, que podría dar un vuelco a la situación. Imagina el pánico en la familia directa si ese sobre se abre, si ese papel sale a la luz. Si en ese documento figura Osvaldo, el amor de su vida, como heredero universal, o si Ruffert, en un último acto de justicia poética o venganza póstuma, decidió beneficiar a esos primos marginados como Toralla, o incluso donarlo todo a una fundación para que nadie de su sangre toque un céntimo de su fortuna. Si ese papel existe, la batalla judicial será larga, destructiva y llenará horas y horas de televisión, os lo aseguro. El legado de Ruffert, el hombre que peinó a Grace Kelly, que guardó los secretos de la transición y que definió la estética de un país entero, corre el riesgo de disolverse en los pasillos fríos y grises de los juzgados. Su vida, que comenzó huyendo de la miseria de Tomelloso, termina paradójicamente atrapada en la codicia que genera su propia riqueza en ese mismo lugar. Es el ciclo perfecto de la tragedia. El dinero que acumuló para sentirse seguro es ahora el arma que destroza a los suyos, que los enfrenta sin piedad. Ruffert fue, en definitiva, un hombre de contrastes violentos. Fue la luz de neón y la oscuridad de la santería. Fue multitud en el salón y soledad absoluta en la alcoba. Fue generosidad derrochadora con las estrellas y avaricia defensiva con su propio patrimonio. Su biografía es el espejo deformante de una España que pasó de la alpargata a la alta costura sin tener tiempo de sanar sus traumas, de cicatrizar sus heridas. Se nos ha ido el genio, pero nos ha dejado el escándalo, la polémica, y quizás, solo quizás, eso es lo que él hubiera querido en el fondo, que se siga hablando de él, aunque sea mal, aunque sea con escándalos, pero que nunca, nunca se apague el foco, que no caiga en el olvido, porque para Ruffert el silencio era la muerte, y el ruido, aunque fuera de sables, era vida, era la confirmación de su existencia. Ahora que conoces la verdadera historia, la que no te cuentan en los telediarios, la que esconde el dolor detrás de la purpurina y el glamour, no puedes quedarte fuera. Esta guerra acaba de empezar y nosotros vamos a contarte cada batalla, cada detalle. Por eso, si te ha atrapado esta historia de ambición, secretos y traiciones familiares, necesito que hagas algo ahora mismo. Suscríbete al canal Teras de Salseo, hazlo ya. Dale a la campanita, porque no vas a querer perderte la próxima exclusiva que estamos preparando sobre el testamento secreto y sobre cómo Osvaldo podría cambiarlo todo. Gracias por llegar hasta aquí, por ser parte de nuestra comunidad. Y ahora, no te vayas. Mira la pantalla, porque te dejo unos vídeos que van a destapar más secretos de la Jet Set que te van a dejar pegado al asiento. Nos vemos en el próximo escándalo.